Y bueno, vamos a comenzar con la exposición de María del Pilar García Martínez. Pilar es abogada, doctoranda en Derecho Internacional Público de la UBA, maestranda en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social, Universidad de Alcalá, docente de Derechos Humanos y Garantías, Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración de la Universidad de Buenos Aires, funcionaria de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina, madre de 2 hijas. Pilar, cuando quieras, puedes comenzar con tu presentación sobre libertad de expresión y nuevas tecnologías. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias, doctor, por permitirnos estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la idea acá es sumar un punto más, ¿no? a todo este análisis y reflexión que tenemos que hacer en base a las tecnologías que son parte de nuestra vida y que cada vez es más parte de nuestra vida y nos presentan muchos desafíos. Y en este caso íbamos a hablar de la libertad de expresión y cómo se vincula y cómo aparece todo el camino que queda, ¿no? por andar o que empieza por recorrer en base a este binomio, libertad de expresión y tecnologías. La idea era compartir unos datos básicos como para arrancar hablando de a qué llamamos, ¿no? Libertad de expresión. Voy a compartir pantalla. A ver. Esto es un punteo nada más, un lineamiento como para que lo podamos ver todos e ir charlando sobre esto. Bien. Como les decía recién, la propuesta es que hablemos un poco de la libertad de expresión en general, es decir, como derecho, cómo lo definimos, cómo lo entendemos, o sea, a qué llamamos libertad de expresión técnicamente. Estamos hablando de que es un derecho, es una libertad, pero consagrada en un derecho que está reconocido por la Constitución en nuestro caso, por los tratados internacionales, en todos los sistemas, que es un derecho fundamental y es inalienable, inherente a toda persona. Es necesaria la libertad de expresión en cada parte, en cada ser, en cada persona y a la vez en el grupo, en la colectividad, ¿no? En la sociedad, o sea, como colectivo social. También, ¿a qué apunta este derecho como tal? Bueno, eso, ¿no? A buscar, recibir y difundir información y opinión. Es decir, no solo es expresarse libremente, como diría la palabra, el término literalmente, sino también es el poder acceder a buscar información, a recibir información de toda índole y poder generar y formar nuestra propia opinión y expresarla. Esta idea viene de la mano de otras dos cuestiones fundamentales y que están interrelacionadas y sin ellas no se puede concretar. Es la libertad de pensamiento, es decir, exteriorizar el pensamiento implica la libertad de expresión. Nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos la capacidad del pensar, de elaborar ideas, de crear, de crear, de generar un pensamiento propio. Pero ese pensamiento necesita ser exteriorizado para ser concretado como una idea. Es decir, nosotros como seres sociables que somos podemos elaborar determinados pensamientos, pero necesitamos esa exteriorización para que se materialice de alguna manera y se inserte en el colectivo social. Por eso, la libertad de expresión implica esa exteriorización de pensamiento. Y por el otro lado, o además, también aparecen los medios técnicos de expresión, es decir, qué medios vamos a utilizar para poder realizar esa expresión. Todos, oral, escrito, audiovisual, cualquier medio que fue evolucionando, obviamente, a través del desarrollo histórico, personal y social, y que aparece en cada ese medio técnico que va apareciendo, va teniendo sus implicancias y sus consecuencias. Entonces hay que analizar y ver de qué manera es un medio apropiado para esa libertad de expresión, para poder expresarse. Y esto está vinculado a lo que se llama libertad de prensa. Libertad de prensa hoy entendida, ¿no? Como cualquier medio por el cual se difunden las ideas. O sea, ya no solamente hablamos de la prensa impresa de un principio. La libertad de expresión es un derecho consagrado, como les dije hace un rato, en el ámbito constitucional de nuestro Estado, en la mayoría de los estados y en los tratados internacionales. En nuestro sistema, que tenemos incorporada la Convención Americana de Derechos Humanos y sostenemos la conducta en base a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va delineando, acá hay una cita que es muy importante porque resume todo
un camino sobre el desarrollo de la libertad de expresión que tiene que ver con esto que dice acá, que es la piedra angular de un sistema democrático, de una sociedad democrática, porque sin la posibilidad de expresar las ideas, no hay posibilidad de formar, de buscar información, de crear uno las propias ideas, de generar el disenso, de poder establecer distintos criterios, de uno poder elaborar, tener un pensamiento crítico y para eso poder establecer, o mejor dicho, adoptar una postura determinada en función de la información que uno puede recibir y buscar a través de esos recursos. Entonces, sin libertad de expresión, como dijo bien la Corte en una opinión consultiva del año 85 sobre la colegiación de periodistas, dice, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Entonces, la libertad de expresión como piedra angular de todo sistema democrático, de la mano de la información como libertad, ¿no? Como posibilidad de elegir y de desarrollar un pensamiento propio, que además construye, por supuesto, a la sociedad. Características básicas en base a los estándares internacionales, bueno, es un derecho de toda persona que no puede ser restringido y no puede ser restringido a nadie, ni a uno, ni a un grupo, ni a determinadas cuestiones. No es que está condicionado por la circunstancia en la que esté atravesando. No hay que restringirlo de ninguna manera, en cuanto a la persona, ¿no? En cuanto al tipo de persona. Otra de las características que está establecida, que le dijo la Corte también, la Corte Interamericana, es esto de la doble dimensión. La libertad de expresión presenta una doble dimensión, que es una dimensión individual y una dimensión colectiva. Por la dimensión individual, utilizar cualquier medio para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a mayor cantidad de personas. Es decir, desde lo individual es poder materializar ese pensamiento, ¿no? Concretarlo y difundirlo a quien yo quiera hacerlo llegar. Y desde el aspecto social o colectivo ya implica el otro, un intercambio, un ida y vuelta, una búsqueda de información, una recepción y además el intercambio, que es un poco lo que tratamos de estar haciendo hoy acá, ¿no? Este intercambio de información a efectos de que uno después pueda seguir alimentando su acervo de conocimiento. Por lo tanto, van de la mano, es decir, la posibilidad de expresarse con la posibilidad de que esa expresión genere ese intercambio y construya, ¿no? Por eso, bueno, ahí hay una frase también citada, que uno podría estar cercenando esa libertad cercenando esa libertad podría estar contribuyendo a la constitución de monopolios de información, ¿no? O de medios de comunicación, y eso evita la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, por lo tanto. O generar una opinión única. Yo solamente puedo acceder a una determinada información, no puedo acceder a otra, voy a generar mi pensamiento en base a esa información. No puedo generar ese disenso, no puedo generar la controversia, el planteo, el análisis crítico que comentaba. ¿Qué otra cosa? Las responsabilidades y la legitimación sobre criterios específicos. A ver, la libertad de expresión, en principio, como principio general, es la libertad de expresión, que va de la mano de, lo vamos a ver un poquito más adelante, responsabilidades ulteriores. Es decir, lo primero es la posibilidad de expresarse y después atenerse a las responsabilidades que puedan surgir si se generó algún daño producto de esa expresión. Sin embargo, existen, por excepción, o sea, el principio general es la libertad de expresión, y por excepción, la posibilidad de censura, de restricciones, ¿no? Restricciones que deben ser, la interpretación propia de la restricción debe ser muy exegética, muy ajustada al caso, porque no puede alterarse. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si existe la posibilidad de una restricción que sea por ley, y bajo esa ley va a ser bajo criterios muy específicos. En ningún caso se va a poder hacer una interpretación amplia de una restricción planteada por ley, ¿no? Lo vamos a ver después con lo que sigue. Sin censura previa tiene que ver con esto que estamos diciendo, es decir, existen restricciones limitadas y que para que sean legítimas tienen que ser establecidas por la ley. Pero a su vez, la interpretación de esas restricciones tiene que ser exegética, no podemos salirnos e interpretar ampliamente una restricción. Esa posible restricción establecida por ley, que para que sea legítima tiene que ser por ley, se le llama censura. Puede haber mecanismos de censura y esos mecanismos tienen que estar fijados por la ley, ¿no? Entonces, ¿esto qué lleva? A que, como dijo la Corte en Kimmel, que es un caso que lo recomiendo mucho, que es un caso de la Corte Interamericana contra Argentina. Kimmel era un escritor, y es un caso muy interesante, yo siempre lo recomiendo.
dice esto: la libertad de expresión no es un derecho absoluto, puede tener límites, pero tienen que tener un carácter excepcional y no ir más allá de lo estrictamente necesario, porque si no estamos haciendo un abuso de posición. Obligaciones del Estado. Como todo derecho, el Estado tiene alguna obligación, que fue incorporarlo en el orden jurídico interno, en nuestro caso en la Constitución, y incorporando los tratados, que ahora después lo vamos a ver, pero además respetar ese derecho, respetarlo ya sea absteniéndose de interferir en el goce, realizar todas las acciones vinculadas a prevenir, investigar, compensar los daños generados por la violación de ese derecho, tomar medidas positivas y establecer los mecanismos, o sea, las garantías para que ese derecho pueda ser protegido o garantizado. Es decir, para que una persona que se encuentra vulnerada su libertad de expresión pueda tener mecanismos adecuados para poder reclamar por esa vulneración. Y obviamente el Estado también tiene que cumplir con los compromisos internacionales, con los tratados que suscribió y a los cuales se obliga, que implican la protección de la libertad de expresión en toda la población. Eso fue un pantallazo general de a lo que apuntamos con libertad de expresión, o cuando hablamos de libertad de expresión pensamos un poquito en todo eso, ¿no? Piedra angular de un sistema democrático, dar, recibir, buscar información, tener acceso, expresar un pensamiento, concretarlo, disentir, intercambiar, ¿no? Un poco todo esto, y con la posibilidad de que haya una restricción establecida por ley y además que haya responsabilidades en el caso de que ese ejercicio de libertad de expresión haya generado daño. Ahora, la idea es ir hacia esto de las tecnologías y avanzar un poquito. Yo no voy acá a traer una respuesta única, porque claramente esto es un camino que está empezando, que se impregna, ¿no?, de todas las tecnologías, y esto nos obliga a replantearnos determinados esquemas y cuestiones que parecían por ahí más estandarizadas, y hoy con la tecnología hay como una sacudida, ¿no?, como un movimiento. Primero, siglo XXI, revolución tecnológica, es la era de la tecnología. Leí por ahí, buscando información, que cuando hablábamos de digitalización, que la digitalización sería uno de los medios técnicos, ¿no?, por los cuales uno puede generar esta libertad de expresión, no es lo mismo que transformación digital. O sea, la transformación digital, las nuevas tecnologías son todo lo que se incorpora de la mano de las tecnologías, de la información, las comunicaciones, todo. Pero esta transformación digital también trae aparejado una modificación en el pensamiento, es decir, cómo encaro yo lo digital como una transformación hay cambio de paradigma, es decir, tiene que haber un cambio en el pensamiento de cómo se proyecta el trabajo en función de la transformación digital, el modo de vida en función de la transformación digital, y es algo que está empezando a pasar. Obviamente esta circunstancia de pandemia nos obligó desde el año pasado y nos mantiene obligados a seguir activos, ¿no?, y seguir buscando incorporarnos a esta digitalización y acompañar este proceso de transformación digital con todos los recursos que tenemos y los que no tenemos, y tratando de encontrar aquellos que no tenemos y ver cómo los incorporamos o cómo funciona, ¿no? Porque obviamente que esto nos excede. La digitalización será utilizar esto, una presentación y poder vernos por Zoom, pero cuando hablamos de transformación digital, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, robótica, cosas que obviamente no están en la mesa de luz. Pensando en cómo lo podíamos encarar esto de la libertad de expresión y tecnologías, porque tiene múltiples abordajes, me pareció interesante proponer este enfoque. La libertad de expresión a través de Internet, es decir, el crecimiento y el desarrollo del ciberespacio se presenta como una herramienta para la expansión de la libertad de expresión. Es decir, puedo difundir e intercambiar ideas por muchas más alternativas de manera inmediata, con mucho mayor alcance, buscar y recibir información. Hoy todos estamos utilizando bibliotecas digitales, libros digitales, intercambios pedimos a colegas internacionales que hagan una ponencia y está en otro lado del océano. O sea, que estas cosas fomentan la libertad de expresión con las consecuencias que también traen, ¿no? Todo lo que pueda derivar de los daños que se produzcan en base a toda esta expansión de los medios técnicos de libertad de expresión. Pero por el otro lado también aparece como el acceso a Internet como un derecho, es decir, Internet o la Internet se consolida esto como una herramienta fundamental para el desarrollo diario
porque el que no tiene acceso a Internet no puede buscar de manera prolija trabajo, hoy, por ejemplo, posibilidades de incorporación en los mercados laborales. Detesto decir mercados laborales, pero es como se les llama todavía, ojalá que esto algún día cambie. Hablar de estar al día con la información, buscar los intercambios necesarios para poder maximizar tanto el conocimiento como el acceso a determinadas herramientas. Bueno, todo esto es de la mano de Internet. Nos pasa hoy con los alumnos, con los estudiantes, que algunos están más complicados con el acceso a Internet y otros no, y bueno, la gran problemática de esto de la brecha digital. Las desigualdades que se generan por el deficiente o no acceso a Internet por parte de la población. Mientras que otros, nada, cosas que ustedes verán y que los vemos todos, incluso como madres de colegio, que en casa puede haber un solo dispositivo para 4 chicos y los padres, y en otras casas puede haber 10 dispositivos para 2 chicos. Y estas cosas pasan, ocurren y genera una brecha digital, por lo tanto nos hace pensar o replantear que el acceso a Internet es un derecho. Es un derecho al cual tenemos que poder acceder todos para evitar mayor brecha de desigualdad, ¿no? Estas desigualdades. Acá, esto son principios, hay principios rectores, están establecidos estos principios rectores de la libertad de expresión en Internet, y no, más o menos a manera general, no los vamos a hablar uno por uno, pero esto es el acceso universal, que haya pluralidad, diversidad, el principio de neutralidad, es decir, que no se privilegie el acceso a datos de unos usuarios por otros, que haya una garantía de igualdad de acceso, porque eso también ocurre, ¿no? En determinadas circunstancias o lugares o contextos, aparece la posibilidad de navegar por determinados sitios y en otros no. Entonces ahí hay un control, y ese control viene de la mano de qué, ¿no? ¿Qué pasa con el organismo del control de esa información o de ese acceso a Internet? Empiezan a surgir otras cuestiones, pero siguiendo con los principios, por eso el principio de neutralidad de la red. Gobernanza multisectorial, esto también es un desafío que nos presenta el análisis del campo de la Internet. Acá, cuando hablamos de gobernanza multisectorial, estamos hablando de que interviene en el Estado, ya sea como garante, como responsable, como ordenador, actores privados, porque tenemos las empresas de Internet, que son los que tienen mayor peso en esta, no sé si mayor, pero un gran peso, porque son las que proveen y generan los recursos, la sociedad civil, las personas usuarias, la sociedad civil organizada, las personas usuarias. Aparecen varios actores en escena que también inciden en el desarrollo de la red. Bueno, la no discriminación, privacidad, estos son los principios que deberían manejar en la libertad de expresión en Internet. La propuesta es pensar, ¿no? Pensar qué problemáticas también deriva. Problemáticas, pero no en el sentido estrictamente negativo, sino cuestiones que generan una determinada situación que hay que resolver en algún lado, ya sea, por ejemplo, esto, ¿no? Búsqueda de respuestas de las desigualdades sociales, que es esta brecha digital de la que hablábamos, las nuevas tensiones, los nuevos desafíos del Estado, porque aparecen intermediarios también, las restricciones, el acceso en el ciberespacio, las restricciones en el acceso y el uso del ciberespacio. Todas estas cuestiones aparecen como nuevos desafíos, nuevas tensiones en cuanto a la intimidad, la privacidad y la dignidad de la persona. Todos somos usuarios de Internet, seguramente, ya hoy muy poca la gente que queda sin acceso, hay gente que lo elige, pero esa es muy poca, mucho más poca. Pero en general todos tenemos acceso. Y bueno, vemos como en determinados ámbitos de expresión muy libre se vulneran situaciones de intimidad, de privacidad, incluso hay manejo de información que genera afectación a la dignidad de la persona que está involucrada. Entonces también hay que tener un poco de responsabilidad individual y social y colectiva del uso de Internet. Y en base a esto acá puse un listadito de cosas, de cuestiones que me surgieron, pero que hay muchas más y que tienen que ver con esta libertad de expresión expandida a través del ciberespacio y del uso de Internet. Aparece la cuestión de los filtros y bloqueos, cómo se regula, quién lo regula, cuál es la autoridad, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual y los derechos de autor? ¿Qué pasa con la privacidad y la protección de los datos? Porque hay determinadas cuestiones que empiezan a circular, y pareciera que hay en algún punto aparece esta desprotección de la persona. La construcción de una identidad digital, que esto acá el experto es el doctor, así que yo este tema no voy a hablar, pero de la identidad digital, de la memoria digital, que es lo que va quedando en
en la red, ¿no? Una vez que somos todos conscientes, y eso es muy importante, sobre todo inculcarlo a los chicos, me parece, de que una vez que algo subió a la red, en cualquier tipo de conexión, pero subió a la internet por cualquier vía privada, no privada, eso ya deja de ser nuestro. Y esto es importante. Y esto empieza a ser de todos y se empieza a construir una identidad digital. Por lo tanto, hay que también ser cauteloso, criterioso a la hora del uso, responsable a la hora del uso de internet y de los datos y la información. Bueno, el derecho al olvido, que está vinculado a la protección de datos, programas de vigilancia y monitoreo, que también aparece como otra temática, encriptación y anonimato, exposición y viralización y la cancelación, temas que son también que hay que encarar, ¿no? Que no están todavía abordados de una manera integral porque es algo relativamente nuevo, pero ¿qué pasa con la cancelación? Con la cancelación desde el lado de la persona que, porque un grupo determinado decide cancelarla y es como ignorada completamente, o la cancelación incluso de aquellas personas que han tenido un desarrollo cultural, del que sea, o académico determinado, y por algún hecho susceptible de por ahí de judicialización o lo que fuere, pero eso es, ya ahí ya tiene su propia condena, pero por ahí por algún hecho hay una cancelación total de toda su vida, ¿no? ¿Y qué pasa con todo ese bagaje cultural o académico? Nada, cuestiones que van surgiendo. Y obviamente la aparición de ciberdelitos, que también es en el ámbito penal, es un tema que hoy se está trabajando mucho y avanzando sobre eso, y con todo lo que implican los ciberdelitos, ¿no? En los chicos, en los grandes y demás. Acá hay algunos términos, no voy a recar mucho sobre esto, pero más que nada reparar en la dimensión, a esto sí quiero apuntar, a reparar en la dimensión que adquiere el contenido de la red. Esto es lo que recién les decía, uno sube una información y eso ya circula, entonces también hay que ser responsable y criterioso con las noticias falsas, con las que uso, o sea, las que fomento, creo y aporto, o con las que consumo y reparto, ¿no? Bueno, no estoy diciendo nada nuevo. Informar sobre las implicancias de publicar ese contenido privado, las fake news, visibilizar la responsabilización colectiva, trabajar sobre políticas públicas de accesibilidad y usos debidos a la red, y yo agrego acá, no olvidar la condición humana, es decir, todos tenemos acceso, unos más, otros menos, unos más duchos, otros menos duchos, pero la realidad es que se puede mal utilizar y publicar información de alguna persona cuando la persona no da su consentimiento, y con eso generar un daño, contactar, bueno, ustedes ya saben todas las cosas que pasan, y la verdad es que acá hay que apelar de vuelta a las responsabilidades individuales y a que somos dos personas y que el otro también tiene una condición humana que lo caracteriza, y de eso no nos podemos olvidar. Acá les dejo esta presentación está subida, o sea, está accesible, así que la pueden ver. Acá hay un breve repaso de alguna normativa que se fue dando que es aplicable a nuestro país en el ámbito de la incorporación de Internet, que hay un poquito de todo. Obviamente nuestra Constitución en el año 94, cuando fue reformada, incorpora a través del 75, inciso 22, a los tratados de derechos humanos, y a partir de ahí, en las condiciones de su vigencia, por lo tanto, a partir de ahí abre una gran puerta a los tratados o sea, a la libertad de expresión contenida en los tratados de derechos humanos. Aparece después la noción, o mejor dicho, el concepto de servicio de Internet como garantía que ampara la libertad de expresión. Esto es a través de un decreto que después se incorpora en una ley, que es la ley esta 26032 del 2005. O sea, primero sale por decreto, después se materializa en la ley. Hay una observación general 34 del Comité de Derechos Humanos que habla sobre la importancia del ejercicio del derecho a expresarse en la red, sin limitaciones, que esta observación también, como somos parte del Pacto Internacional y de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, estamos en condiciones de tomarla, de receptarla. En el año 2014 está la ley 27078, que habla de servicio universal accesible en condiciones de calidad, equilibrada, de precios justos y razonables. La ley es corta, pero incorpora, es la ley de, conocimiento, no me va a salir ahora el nombre, pero es una ley que incorpora el servicio, como lo incorpora como servicio universal el acceso a Internet, ¿no? Después tenemos en el año 2016, hay una resolución de la ENACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones, donde también toma eso de servicio universal y lo reglamenta. Y tenemos como novedad relativamente reciente el decreto del año pasado, el 690 del 20, uno de los decretos del año pasado, que se llama así, de la Argentina Digital, ese es el título, digamos,
que incorpora a las TICs y el acceso a las redes como servicios públicos esenciales y estratégicos, lo cual eso también abre más el paraguas de protección para luchar contra esta brecha digital, para avanzar sobre esas desigualdades reales que aparecen, para que la Internet sea de acceso y responsabilidad también, ¿no? Del uso, la alfabetización del uso. Y acá puse una serie de imágenes con la idea de, porque bueno, si ustedes buscan imágenes va a haber un montón, pero para movilizar un poco también lo que quiere decir, ¿no? El acceso al mundo, la globalización, mundo conectado, interconectado, recontraconectado, o sea, estamos a un clic del otro lado del mundo, pero a la vez aparece la posibilidad de censura, una censura que puede venir de la mano de un particular y entonces ahí aparece también conflictos. Después puede haber en esta difusión, como dijimos recién, violación a la privacidad, a la intimidad y también un manejo de opinión, ¿no? ¿Cuántas veces hay que pulir bien lo que es opinión de lo que es información? Porque la opinión por ahí viene mezclada con la información y uno tiene que saber delinearlo, o cuando estamos hablando de una noticia falsa. Entonces, hay que ser criteriosos con el uso y aprovechar de los recursos que tenemos. Y quizás esto, ¿no? Mi propuesta es esto, pensar un poco como cierre en estas dos posibilidades, en todo lo que nos dan las tecnologías con la libertad de expresión, o sea, las tecnologías como medio para expandir esa libertad de expresión, todo lo aperturante que puede ser la responsabilidad que también me implica a mí como ciudadano, como parte de una comunidad, y por el otro lado, observar que así como todo eso genera una amplitud y una mayor responsabilidad, también aparece el derecho a Internet el acceso a Internet como un derecho y tratar de ver qué puede aportar cada uno y como sociedad también, como sociedad, o sea, como sociedad civil, más allá obviamente de las políticas públicas que tiene que adoptar el Estado en este rol, para ir en contra de esta brecha digital que se está generando, que hoy, por ejemplo, es gran tema en el ámbito de la educación. Pero bueno, era un panorama general, espero que les haya gustado y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante la exposición. Te agradecemos mucho.